¿cómo estás? Yo soy Pedro Ramos y te doy la bienvenida a la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales, estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces queda fuera de la conversación comercial, pero que tiene un impacto directo en los resultados de cualquier empresa: la gestión de compras en entornos B2B. Durante años, las áreas de compra fueron vistas como un espacio más operativo que estratégico, pero eso está cambiando. Hoy, con el avance de la IA y el uso de datos, las empresas tienen la posibilidad de pasar de una gestión reactiva a una gestión predictiva, eficiente y mucho más estratégica. En este episodio vamos a explorar cómo la IA está transformando la forma en la que las empresas compran, toman decisiones y optimizan sus procesos, y por qué esto también impacta directamente en las ventas, la competitividad y el crecimiento. Si trabajas en ventas, operaciones o lideras un negocio B2B, este episodio te va a dar una perspectiva distinta sobre cómo se construye valor desde la otra vereda. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Comenzamos. Hoy me acompaña Gabriel Rosales, fundador de B2B Negocios, especialista en compras digitales y consultor en inteligencia artificial aplicada al procurement. Gabriel tiene más de 25 años de experiencia internacional como empresario, académico y también en el ámbito diplomático, lo que le ha permitido desarrollar una mirada muy amplia sobre los negocios y las organizaciones. Es fundador de una de las principales plataformas de e-procurement en Latinoamérica, desde donde ha liderado procesos de automatización P2P y transformación digital en cadenas de suministro. Hoy su foco está en cómo la inteligencia artificial permite mejorar la toma de decisiones en compras, haciendo que las empresas sean más eficientes, estratégicas y más competitivas. Además, es autor de libros sobre transformación digital, desarrollo humano y recientemente sobre el uso de la IA en las compras. Lo invite porque tiene una mirada muy clara sobre cómo este cambio impacta no solo las operaciones, sino también el negocio completo. Gracias por estar en la Fórmula X de las ventas B2B. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Pedro, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues contento de hablar desde otra perspectiva, ¿verdad? Desde aquí siempre hablamos más de temas de ventas, pero creo que esto atañe muchísimo al tema de la gestión comercial, en la cuestión B2B, cómo se están tomando decisiones. Y me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo describirías el estado actual de la gestión de compras en las empresas B2B? Pues a ver, la realidad es que no ha habido una profesionalización de las compras en muchos sentidos. Es decir, eh, nosotros creemos que sabemos comprar porque sabemos comprar un coche o compramos una computadora o aprovechamos una oferta del súper. Pero eso no es lo mismo que comprar profesionalmente. Eso quiere decir aplicar mejores prácticas de compras para efectuar los procesos. Quiere decir generar una competencia sana. Va mucho más allá de armar el cuadro comparativo con 3 propuestas, sino requiere, pues, identificar qué proveedores son competitivos, cómo validar sus calificaciones, su solvencia, cómo estar al pendiente de que se está invitando a todos los potenciales proveedores de un producto, cómo comparar las propuestas desde diferentes ángulos. No todo es precio, tiene que haber también el costo total de propiedad del producto, tiene que ver también forma de pago, plazos de entrega, características, en fin, garantías. Entonces, lo primero es comprar profesionalmente. Y creo que esto todavía no se hace en todos los casos como se podría hacer, particularmente en empresas medianas. Las empresas grandes pues están mejor informadas y mejor capacitadas para llevarlo a cabo. Aún así, hay áreas de oportunidad, pero en empresas medianas y pequeñas. Totalmente de acuerdo contigo en esa parte, porque yo creo que como el área de ventas también, que no hay una carrera como tal, en el área de compras, mucho de la cuestión fue que son profesionales desde otras áreas o desde otros ámbitos académicos ligados a un área de compras, y que muchas de las ocasiones, como bien dices, principalmente en las empresas pyme, se da esta cuestión de que el área de compras pues es cubierto por alguien que le van diciendo más o menos cómo es el mecanismo y va teniendo cuestiones de aprendizaje a través de lo que ve, ¿no? En el mercado, en el tipo de gestión. Y como tal, no, se va profesionalizando, pero más bien con la experiencia. Y de pronto cuando empieza a ver que hay otro tipo de cuestiones que tiene que tomar en cuenta, ¿no? Precisamente tú decías algo, ¿no? El tema del precio, que casi siempre sabemos o pensamos que los compradores deciden por una cuestión de precio,
Y nos damos cuenta que en la realidad, pues muchas veces no solo es el precio, ¿no? En alguna ocasión uno de los invitados nos comentaba que el precio era el factor número como 5 o 8 de la toma de decisión actualmente, porque hay muchos otros factores que se toman en cuenta ahora, ¿no? Y me gustaría preguntarte, Gabriel, ¿cómo es esta cuestión ahora de pasar de una gestión de compras reactiva a una gestión predictiva, de acuerdo a lo que nos estás platicando? Bien, en relación a lo que dices, yo creo que el factor que muchas veces tiene que ver para que una persona esté en compras, tiene que ver con la confianza. Es la persona de confianza del dueño o del director de finanzas a quien abocan ahí. Pero como bien dices, no tiene muchas veces una preparación de cómo llevar a cabo el proceso de manera profesional y estructurada. Y ahí, bueno, pues lo primero es entender cuáles son las mejores prácticas de compras para poder saber eh, de acuerdo a la industria, porque no, o a la empresa, no es lo mismo comprar fluidos que comprar productos de marketing o productos técnicos, cuáles son las especificaciones técnicas que hay que ver, etcétera. Nos hablabas un poco acerca del tema de la digitalización de estas áreas. A mí me gustaría entender qué es realmente una digitalización del área de compras, o sea, ¿qué llamaríamos una digitalización del área de compras? ¿Y por qué esto es realmente importante hacerlo? A ver, tradicionalmente se llevaba a cabo el proceso de compras de manera manual, es decir, le mandas a alguien la orden de compra por un correo electrónico, le mandas la solicitud de cotización por un correo electrónico, el proveedor te contesta enviándote su propuesta y tú armas tu cuadrito en Excel, tomando manualmente los datos de las diferentes ofertas que llegaron. Luego le mandas al proveedor la orden de compra también en forma automática y lo andas persiguiendo literalmente para que te confirme si te va a entregar o no te va a entregar, qué te va a entregar, etcétera. Todo esto, pues lo primero es hacerlo de la forma más automatizada posible. ¿Qué quiere decir? Que llegue la invitación a cotizar en un formato electrónico para que el proveedor mande su información en un formato electrónico y que el sistema en automático compare las diferentes propuestas y compare los diferentes ángulos que se tienen que tomar en cuenta. Como bien decías, el precio no es lo único, tiempo de entrega, forma de pago, en fin, todos los elementos y que el comparativo y la definición pueda ser hecha de una forma lo más automatizada, profesional y eficiente posible. Eh, Después, pues que llega la orden de compra y que el proveedor, al confirmar la misma en un sistema electrónico, pues te esté diciendo que sí la va a entregar de tal forma que el comprador sepa qué sí va a recibir, qué no va a recibir, y que en automático el sistema le recuerde al proveedor cuándo tiene que entregar, qué tiene que entregar, y que el proveedor realmente lo entregue. De tal forma que el comprador se entere de los puntos en donde no se va a cumplir lo que debería hacer y se entere de forma anticipada para que pueda tomar medidas, lo que decías, una posición activa en lugar de reactiva. Entonces, no es que ya se paró la planta porque no entregaron tal cosa, sino cómo le hago para que no se pare la planta y qué medidas tomo para poder resolver un faltante oportunamente. Y muy importante dentro de todo esto, el medir a los proveedores de manera eficiente, con una serie de indicadores para saber qué proveedores te están cumpliendo con todo lo que requieres, qué proveedores están teniendo mejores calificaciones. Y para poder hacer esto también se vuelve muy importante, y sobre todo ahora con todas las regulaciones, tener a los proveedores bien identificados, bien medidos, saber qué proveedores son confiables, son solventes, no tienen problemas legales, no va a haber un tema de que son una empresa que no cumple con los temas fiscales y que entonces tú puedas tener un problema por estarle comprando a alguien que no es confiable. Y todo esto con la medida de que pues todo el proceso le dé al comprador la mayor tranquilidad posible. Nosotros hablamos a veces de que nos interesa mucho la felicidad del comprador. ¿Qué Ujú. quiere decir la felicidad del comprador?
pues que pueda operar en paz, en calma, a lo mejor ni siquiera tenga que estar en la oficina, sino puede estar en un lugar de descanso, un poquito en broma, en el mar o en la Claro. playa o en la montaña, y que todo lo pueda ver desde sus dispositivos, desde su computadora, que todo fluye como debería de fluir y que no hay emergencias, que no hay bomberazos, que todo camina como debe ser. Totalmente de acuerdo contigo. Me encantó que nos das una perspectiva muy amplia de muchas de las cosas que de pronto olvidamos como vendedores, ¿no? Muchas veces nos enfocamos más en la presentación, en la elaboración, en que cómo voy a dar el discurso, y nos acabas de decir, muy claramente todo lo que toma parte de la toma de decisión desde el comprador y cómo le podemos facilitar la vida para muchas cuestiones de su propio proceso, ¿no? Que es algo bien importante que de pronto como vendedores dejamos de ver, porque la intención es precisamente ahorita que tocaba ese tema me acordé que muchas de las ocasiones cuando decimos el tema del seguimiento mal hecho, ¿no? Que nada más le estamos mandando un mensaje de cómo va y te estoy escribiendo aquí para saber si hay alguna respuesta. Y tú no sabes si atrás el comprador está batallando porque no puede hacer un comparativo, porque no puede tener la información completa, porque no sabe si lo que tú le cotizaste es realmente lo que él necesita. Y quizá está en un batallar y obviamente como tú no le facilitaste esa cuestión, pues no le estás permitiendo tener toda la información completa para poder tener su trabajo concluido, ¿no? Para poder tomar una decisión calificada. Y me interesó mucho también lo que comentaste ahorita acerca de esta digitalización, o sea, el de tener toda la información a la mano, porque creo que también algo muy importante es la claridad sobre cómo presentamos las cosas como vendedores, ¿no? Ahorita decías eso, me quedé un poco pensando hasta qué punto cuando ya, porque esa es una pregunta que te haré más adelante, pero ¿en qué punto, cuando ya se digitalice esto completo, en qué momento vamos a poder tener esta opción entre vendedor y comprador de seguir generando la confianza, lo que tú comentabas, y tener la posibilidad de tener más empatía? O sea, ¿cómo esto no se va a poder perder si todo está tan automatizado? Un punto importante de lo que comentas es que tiene que haber una responsabilidad de ambas partes, tanto del comprador, de cómo establecer las reglas del juego y cómo generar el proceso de de licitación o el proceso de definición de quién es el proveedor. Y esto parte desde, por ejemplo, la comparación de los productos en condiciones de igualdad. Es decir, que al final de cuentas el comprador pueda comparar peras con peras y en un piso parejo. Muchas veces partimos de que el comprador no te dice con claridad cuál es el producto que requiere, con todas las especificaciones técnicas, y entonces le llegan ofertas de productos que se parecen, pero que no son iguales. Y entonces toma una decisión mal informada porque no está comparando productos con las mismas características. Entonces, si te dice: "Oye, quiero una computadora", pues sí, pero es muy diferente una laptop que una desktop, que una Apple, que una Lenovo, de las capacidades, en fin. Entonces, en la medida en que pueden llegar a definirse de mejor manera las características y las especificaciones de los productos que se van a adquirir, pues puede funcionar mucho mejor. Totalmente de acuerdo. Oye, y me viene la duda, saber, por ejemplo, cuáles son los errores más comunes que ves en las empresas al tratar de digitalizar las áreas de compra o sus procesos. Pues que las empresas no cuidan todos los elementos que tienen que ver con la decisión y que, pues, también no definen claramente las reglas de participación, cuáles son los elementos que se van a tomar en cuenta. A lo mejor si a ti te dijeran: "Oye, si haces un esfuerzo en el precio, eh, te puedo, pagar más rápido", por ejemplo, Ok, o te puedo o si me das ciertas características de garantía, que me garantices el producto a 120 días, te puedo aceptar un precio un poco más alto. Eh, pero parte de la responsabilidad del comprador de definir esto de forma clara. Y de igual forma que el proveedor o el que vende presente su oferta de forma clara y tomando en cuenta todos los elementos que el comprador necesita para decidir su mejor opción. totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que nuevamente nos compartes una perspectiva bien interesante porque
creo que dejamos de ver el tema de la negociación muchas veces con el área de compras, ¿no? Y que existe este tipo de negociaciones donde no nada más, precisamente acabas de comentarlo, el tema del precio más bajo, sino el tema de la entrega ágil, el tema de las garantías extendidas, el tema, pues, que hay muchas otras las formas de pago, ¿no? En exhibiciones y que muchas veces nosotros nos cerramos como vendedores a nada más poner una perspectiva y a estar diciendo, es muy bueno, nos enfocamos más en el tema de valor, pues, que no es malo, pero que también sepamos que hay otra etapa que es este tipo de negociaciones y cuando hay mucha claridad de parte del comprador, podemos generar este tipo de acuerdos que nos permiten avanzar mucho más fácil, ¿no? Y me gustaría preguntarte ahora entrando a esta cuestión de la inteligencia artificial, lo que estamos viendo hoy, entender un poquito, cómo está impactando esta IA a los procesos de compras. Ya nos habías explicado ahorita la parte de la digitalización, pero quisiera preguntarte cómo ahora está impactando esta cuestión la IA. A ver, y yo creo que entras en un momento muy oportuno. Imagínate un mundo donde hay toda la información potencial disponible de forma accesible. Entonces, yo como comprador sé cuál es la situación financiera de cada uno de mis proveedores, como para saber en qué plazo pueden aguantar que yo les pague. Y entonces, si yo sé que para algunos les da lo mismo que les pague a los 30 días y al otro a los 90 días, porque su situación financiera de uno es más solvente que la de otro, pues puedo tomar esto en cuenta para poder exigir un poco más de unos que de otros. Claro, Puedo saber, por ejemplo, si me pueden hacer entregas eh, una vez a la semana en lugar de una vez al mes. Y en la medida en que yo tuviera esa información disponible, podría conseguir las mejores condiciones y tomar la mejor decisión. Ahora, aquí el tema es, esta información, pues muchas veces no está disponible en forma digital, porque, digamos, no sabemos si al proveedor le da lo mismo entregarte una vez a la semana o una vez al mes, en función de sus manejos logísticos, tiempos de entrega, organización, fletes, una bola de temas. Ahora, en la medida en que esto se puede llegar a digitalizar, a partir de ahí se pueden empezar a llevar a cabo estas negociaciones. Entonces, hay una herramienta muy interesante que te hace una negociación de forma completamente electrónica o automatizada. Y entonces te dice, y empieza como una especie de chat, de chatbox, donde te dice, buenos días, proveedor, ¿cómo estás? Y entonces, dependiendo si tú le contestas muy bien, muchas gracias, o espectacular, o pues aquí pasándola, empieza a tomar una actitud diferente contigo. Te empieza a medir desde que te pregunta cómo estás, ¿no? Obviamente, a partir de ahí te pregunta, oye, ¿para ti qué es más importante, una relación de largo plazo o aprovechar una oportunidad hoy en día para vendernos? Y entonces, oye, ¿y cuál tú tendrías forma de darnos más plazo de pago? Si yo te doy a escoger entre pagarte más pronto o pagarte después, ¿qué tanto me puedes hacer un descuento de precio? Y entonces empieza a hacer una serie de preguntas que empieza a considerar cómo negociar mejor contigo. Y entonces, con base en eso, te va pidiendo que le cotices y cuando vas cotizando, luego te va obligando a ofrecer mejores condiciones en base a la información que la inteligencia artificial tiene y o que tú le proporcionaste previamente. Aquí el tema es que no necesariamente le vas a contestar con toda la precisión que quisiéramos, porque no necesariamente vas a sacar, a abrir todas tus cartas de entrada, lo cual es válido, porque entonces permite pues que haya una negociación más interesante, ¿no? Y más dinámica. Gabriel, desde tu experiencia, si quisiéramos comenzar a digitalizar los procesos, ¿cuáles serían los más urgentes a digitalizar o automatizar, por los cuales deberíamos de comenzar? A ver, la responsabilidad de esto viene del lado del comprador, de marcar las reglas de cómo va a llevar a cabo una cotización electrónica, cómo va a mandar una orden de compra, y al proveedor, al área de ventas, te toca cumplir
los requisitos que el comprador establezca. Idealmente el comprador, bueno, pues simplemente debe de subir a un sistema, a una plataforma, todo el proceso de compra para que se haga de la forma en que para él sea más importante. Y esto es porque eh, hay varias etapas del proceso y no siempre para el comprador todas son relevantes y hay algunas que son más urgentes. Típicamente el proceso empieza de la documentación del proveedor, de la requisición, luego la cotización, después el envío de la orden de compra y la confirmación de la misma, y luego el proceso del pago y la medición del proveedor en el tiempo. Entonces, dependiendo el tipo de productos que se compren, el tipo de industria, hay mayores o menores urgencias de cada uno de ellos. Oh, okey, de acuerdo. Y digo, pasando de la digitalización a la IA, si una empresa quisiera empezar a incorporar la IA en su proceso de adquisiciones, ¿por dónde debería de comenzar? A ver, en el tema de la inteligencia artificial se habla de cuáles son los motivos para implementar una solución. Eh, Hay quien habla que lo primero es consolidar o fortificar tu posición, es decir, hacer mejor lo que estás haciendo. Hay una segunda oportunidad que tiene que ver con aprovechando tus ventajas competitivas, desarrollar áreas nuevas de negocio. Y la tercera es llevar a cabo nuevos negocios de forma completamente independiente al negocio que hoy en día tienes. Pero aquí, como el que marca la pauta es el comprador, pues él es el que va a definir qué elementos de la IA va a incorporar al proceso. Es decir, se puede establecer nada más un tema para controlar mejor lo que estoy haciendo hoy utilizando herramientas de inteligencia artificial, como lo que mencionaba, el proceso de negociación. Pero luego puede ser importante darle al proveedor nada más información de lo que ya esté en mi sistema de forma más inteligente. Entonces, imagínate que en lugar de que el comprador te compre a través de una plataforma, te llegue un mensaje por un chatbox y que a partir de ahí tengas tú que interactuar con el comprador. Y entonces, así como si estuvieras platicando con ChatGPT de algo, pues así le empiezas a vender al cliente. Y entonces empiezas a negociar con él en este chat el proceso de venta como tal. Pero al final de cuentas, esta es una decisión del comprador, no del proveedor. Ay, totalmente de acuerdo. Bien interesante conocer la perspectiva de lo que nos vamos a enfrentar o de lo que ya estamos empezando a ver. Y me deja pensando mucho cómo como vendedores vamos a empezar a tener estrategias para poder trabajar, por ejemplo, en este tema de la conversación, por ejemplo, que decías ahorita, ¿no? A través de un chat con estas IAs del área de compras que te van a permitir también desde el principio posicionar, que te van a permitir también tener más claridad en la postura de venta. Creo que algo bien interesante de lo que dijiste que me gustó es que va a dar más apertura a que realmente comparemos peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Y que no queden nada fuera, para que ahora sí tengamos todos el mismo nivel cuando tengamos que cotizar en algún y estemos en algún proceso de licitación o de comparativos, y que realmente nos permita trabajar con eso, ¿no? Y luego después lo que comentas acerca de lo que se va a venir, estas opciones que vamos a tener de buscar esa, generar esa confianza nuevamente con el comprador. Seguramente vamos a tener que desarrollar nuevas estrategias para poder manejarlo. Se me hace algo bien interesante. Sí, a ver, hay un tema aquí, por ejemplo, a raíz de la digitalización aparecieron las subastas inversas, que es un mecanismo que no les encanta a los vendedores, donde el comprador te obliga a ofrecer tu mejor precio y a irte bajando de precio gradualmente hasta obtener la mejor condición. Esto con la IA, pues se va a poder potenciar mucho más y va a poder llevar a cabo a cuestiones de una mayor exigencia de parte de la máquina, porque ya no nada más es la persona o el Claro, mercado que obliga a una mejor propuesta, sino puede venir un proceso mucho más complejo al respecto. correcto. Oye, buenísimo. Pues gracias por compartir tu experiencia y me gustaría ir a una sección del programa donde exploramos soluciones más concretas para algunas cuestiones para que los oyentes se lleven ideas accionables. Haz bajo la manga.
Todo vendedor exitoso tiene una técnica, hábito o recurso que le da una ventaja decisiva. Puede ser una manera única de acercarse a los clientes, una herramienta poco conocida o una táctica que siempre le funciona. Gabriel, desde tu experiencia trabajando con empresas en procesos de compras y transformación digital, ¿cuál es ese enfoque o práctica que más impacto genera cuando una organización empieza a usar IA en procurement? Pues dependiendo lo que la empresa defina como los puntos críticos para ellos, si es un punto de negociación, si es un punto de información, si es un tema de acceso a base de datos de proveedores, a tener información de la situación financiera y legal de cada proveedor, si es simplemente un tema de identificar cómo sumar mejor. Yo estoy convencido que en la compra las cosas se dan mejor cuando hay una colaboración y cuando se establece una relación de largo plazo en donde las dos partes ganan. Pero esto quiere decir que hoy en día probablemente no estamos en el punto donde las dos partes ganan y donde muchas veces el proveedor aprovecha su condición y obtiene mejores condiciones de precio y de entrega y tendría que flexibilizar y aceptar condiciones que sean más benéficas para el comprador. Y eso no necesariamente le va a interesar al vendedor, pero viceversa también. Hay veces que el comprador explota, por así llamarlo, al proveedor y él tiene que cumplir con exigencias muy fuertes. Entonces, hay que llegar a un punto medio y lo que pasa es que la inteligencia artificial va a dar las herramientas y los elementos para llegar a ese punto medio o para llegar al punto óptimo para una de las partes. Si eventualmente la inteligencia artificial le da al comprador los elementos para pagar menos, pues si el proveedor no se sabe defender, pues eventualmente tendrá que aceptar esa condición. Oh, buenísimo. Las objeciones son parte inevitable de cualquier venta, pero la forma en la que las enfrentamos puede marcar la diferencia entre cerrar un trato o perderlo. ¿Cuál es la objeción más común que escuchas cuando propones incorporar IA o digitalizar la gestión de compras? Pues yo creo que hay que salir de la zona de confort. La gente muchas veces está muy tranquila en cómo ha hecho las cosas hasta ahora. Por otro lado, no siempre hay la información o el conocimiento de qué es lo que se puede hacer. También, pues, hay que ver cuál es el costo y si la empresa está dispuesta a pagar por ese costo. En fin, en cada caso hay diferentes razones para bloquearlo. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahí, por ejemplo, me gustaría preguntarte en estos casos donde muchas veces llevan haciendo lo mismo muchos años, ¿no? Pasa mucho en las pymes, principalmente en el área de compras, y que la información quizá nada más la empezaron a obtener o de pronto la tienen almacenada en sus datos en sus ERPs, ¿no? De la forma en la que gestionan ellos su trabajo. Ahí me gustaría saber cuando tú les propones precisamente esto, ¿no? Que tú les llegas a proponer que pueden, incorporar la IA, que va a mejorar, el tema de su proceso, que les va a dar un resultado más óptimo como tal. Ese tipo de resultados que les planteas en esta área, porque me causa mucha duda, ¿en cuánto tiempo los comienzas a ver ya reales? O sea, que ya se vea tangible el hacer un cambio, ¿en meses, años? O sea, ¿en qué Yo creo que momento? en meses y va a depender del estado de cada empresa. Hay empresas que necesitan una transformación muy profunda, hay otras empresas que fácilmente pueden obtener cambios importantes y también tiene que ver con la precisión de las herramientas que se incorporen al proceso. Claro. Oye, que está buenísimo, buenísimo. Oye, Gabriel, pues, te agradezco mucho por esto, bueno, por el tiempo, por el episodio, y antes de cerrar, me gustaría que nos cuentes, dónde pueden encontrarte quienes quieran conocer más de tu trabajo o ponerse en contacto contigo. Claro, mira, mi nombre es Gabriel Rosales Vega. La empresa que yo fundé y que dirijo se llama B2B Negocios. La dirección es b2bnegocios, .net y mi correo electrónico es grosales@b2b-negocios.com. Excelente. Pues, Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros y ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, encantado. A la orden. Esto fue la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor.
Gracias por acompañarme en esta conversación. Si algo de lo que escuchaste hoy te sirvió y te dio una nueva idea, compártelo con tu equipo o con alguien que lo pueda aprovechar. Agradezco a Delphi Soana y Salva Luca en la producción y a todo el equipo de edición. No olvides seguirnos en tu plataforma de preferencia y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Yo soy Pedro Ramos y nos escuchamos en el siguiente capítulo para seguir descubriendo la fórmula X de las ventas.